Un cuento de hadas moderno, violento y con el sello de fantasía que caracteriza a Guillermo del Toro. ¿Qué más podemos pedir? La forma del agua, The Shape of Water. Esta película que fue dirigida y escrita por Guillermo del Toro, nuestro director mexicano, y protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Doug Jones, que siempre trabaja con Guillermo del Toro, que es el que encarga de dar vida a todas sus criaturas de fantasía que manejan sus películas. La historia trata de una persona muda, que es la personaje interpretado por Sally Hawkins, que trabaja en una instalación como del gobierno. Se ambienta en la época en donde Estados Unidos y Rusia compiten por, lógicamente, llevar al primer hombre a la luna. ¿Recuerdan esa época? Bueno, más o menos son ese tipo de cuestionamientos donde tratan de ver o de sacar lo mejor para poder ganarle uno al otro. Esta persona, el personaje de Sally Hawkins, Eliza, tiene amistad con una criatura anfibia que está encerrada en estas instalaciones. Y bueno, ya de ahí todo este desarrollo, pero básicamente es una historia de amor, es una historia romántica entre este ser y esta persona, que son diferentes ellas dos y cómo entre ellas dos pueden comunicarse. Podemos definir a La forma del agua como un cuento de hadas moderno, de esos que le encanta a Guillermo del Toro hacer, pero un cuento de hadas más aterrizado a la realidad, en épocas interesantes de la historia de la humanidad, y sobre todo con giros interesantes, momentos de fantasía, pero también de violencia, por el mismo contexto en donde se desarrolla la historia. Hay que recordar que este tipo de historias empezamos donde Guillermo del Toro trabajando en la industria europea, en España sobre todo, en El Espinazo del Diablo, una película un poco de fantasía mezclado con suspenso y terror. Después su gran obra maestra, que me parece fue El laberinto del fauno, con este más o menos tipo de giro como Forma del agua, que es un cuento de hadas acá de una princesa un poco perdida, pero en la época de la Guerra Civil de España, totalmente una película violenta con ese tipo de características que la verdad hacen que aterrices la historia, te creas la historia y sobre eso puedes platicar y reflexionar. Aquí en La forma del agua es totalmente similar. Es este tipo de historia, ahora sí ya en la industria de Hollywood, porque esos dos anteriores fueron en Europa, en España, ahora sí ya en Hollywood, con una producción hollywoodense, ambientado en una época de los Estados Unidos interesante y donde Guillermo del Toro puede mostrar totalmente la calidad en contar historias y sobre todo de mundos fantásticos. La película es hermosa, la película es bella, la película es interesantísima, con ese toque que le encanta a Guillermo del Toro hacer en sus películas, y como con una actuación soberbia de Sally Hawkins, que es, pues, se interpreta una muda, una persona que no hable, se siente totalmente en confianza, identificada con este ser, con esta criatura, y entre ellos se enamoran totalmente. Puede ser que a lo mejor cuando veas la película puedes decir, híjole, no manches, qué fumadota es esta, porque a diferencia del laberinto del fauno, donde se enfoca a una niña, y esa niña es el giro de la historia y todo lo que pasa alrededor de ella con la Guerra Civil Española, creo que es un poco más aterrizada en la realidad. Aquí Guillermo del Toro juega más con las hadas, con esos cuentos de hadas, con esos cuentos de fantasías, de princesas ocultas, como es el clásico príncipe que está encerrado en un cuerpo de sapo y que requieren que le den un beso para que sea el príncipe, etcétera, porque fue maldecido, ese tipo de historias, o la bestia que es maldecida y necesitan que se enamoren de él, etcétera. Aquí no llegan a ese punto, pero juegan un poquito con ello, porque son personas totalmente distintas, y uno se maneja que es como que un semidios la criatura, y Sally Hawkins, que es una persona diferente, y entre ellas enlazan una relación bastante leal, bastante honesta, que te identificas con estos dos personajes de inmediato. Creo que eso es lo que tiene Guillermo del Toro, que sabe contar ese tipo de historias y le encanta contar ese tipo de historias. Guillermo del Toro lo hace bastante bien. La película vale la pena por ese tipo de historia, por ese tipo de personajes, por ese tipo de inclusión, algo diferente, algo nuevo, que ahorita está muy de moda.
Y sobre todo el trasfondo que tiene, el trasfondo social, político, de país, etcétera, donde se vuelve la historia, que eso es algo que a Guillermo del Toro le encanta hacer. Creo que es de las mejores películas del año. No a la altura de El laberinto del fauno. Tengo que decir que El laberinto del fauno es superior a La forma del agua. ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor puede chocarle a la gente algunas de las situaciones que aparecen en la película para que te trates de identificar más con los personajes. No voy a spoilear nada. Sobre todo cuando ya entra la relación amorosa, romántica entre el personaje de Sally Hawkins y lógicamente esta criatura anfibia, que dices, híjole, como que no me la creo, batalla un poquito. Hay una secuencia en donde el personaje de Lisa se imagina cómo sería platicar con él, o si ya la vieron, se van a recordar eso, y como que me cortó todo ese mood que tenía en la película. Al pasar esa escena dije, ay güey, como que eso... algo surrealista, por llamarlo de alguna manera, que no es muy común en el cine Guillermo del Toro, en este tipo de historias. No es una película muy rápida, es una película que se toma su tiempo, es una película muy bien escrita, que profundiza en los personajes para que te identifiques con ellos. Entonces de repente se torna un poco lenta. Si eres de esas personas que a lo mejor lo lento en las películas no disfrutas tanto, pues pudiera mejor chocarte un poco, pero yo te invito a que la veas, disfruta todos esos momentos tan interesantes, tan profundos de los personajes para que logres identificarte con ellos y cómo sientas lo que están pasando ahí. La interpretación de Sally Hawkins es magistral, pero su soporte en actuación es muy bueno, con Michael Shannon como villano de la historia, que podemos decir, es un actorazo. Richard Jenkins interpretando a un anciano con ciertos toques de modernidad, que ustedes se van a dar cuenta de que estoy hablando. Octavia Spencer, pues puede ser que es su enésimo papel de ese tipo de actuaciones, pues que le gusta hacer y que desgraciadamente se encasillan. A ella la ven como ese personaje y que lo interpretó en todas sus películas anteriores, ¿no? Yo le doy a La forma del agua 4 estrellas de 5. Definitivamente es un buen producto para ver en este inicio de 2018 y que probablemente pueda competir para premios importantes. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustó o no te gustó la película? ¿Qué te pareció? Me gustaría que me dijeras cuál es tu película favorita de Guillermo del Toro, de toda su filmografía, porque es un director que no solamente trabaja en Hollywood, o que trabajó en México en su ópera prima Cronos, que es una excelente película para mí, de mis favoritas de él, o también lo que ha realizado en España. ¿Cuál es tu película favorita? Me gustaría que me dijeras aquí en los comentarios. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y sigas disfrutando esto que tanto nos apasiona. Les comento que ya estoy por realizar los videos de las mejores películas y las peores películas de 2017. Me he tomado mi tiempo porque muchas películas que quiero ver y que son de 2017 apenas se están estrenando acá en México. Entonces como que quiero incluir más, no desechar otras, porque como no las vi, pues no están en mi lista. Entonces probablemente en los próximos días suba para tratar de incluir pues la mayoría y podrás darles una mejor perspectiva y una mejor opinión. Como siempre, si te gustó lo que viste aquí, dale click en suscribir para que veas más. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.